Nos encontramos con el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. Muchas gracias por este tiempo y este espacio, gobernador. Muchas gracias, Luis. Bienvenido aquí a Palacio de Gobierno. Creo que hay muchos temas sobre los cuales conversar una vez que ya pasaron las campañas y que, bueno, ahora como me comprometí con la gente a salir, a explicar el estado que guardan las cosas en el estado y, por supuesto, algunas cosas personales que se han vertido sobre mi familia. Claro, le agradecemos el tiempo y si nos permite quisiéramos tocar pues todos los temas, gobernador. Bueno, ya pasaron las elecciones, no ganó el partido al que usted pertenece. ¿Eso le preocupa, gobernador? No, yo creo que le preocupa a los partidos y yo te diría que esto es un tema que no únicamente se le atribuye a un solo partido, es decir, al PRI, sino que yo creo que fue un voto que se virtió, que se dio de manera contundente hacia otra opción de gobierno independiente. Es decir, tanto PRI como PAN quedaron a un lado en la opción de los electores, con sus defectos, con sus virtudes, con sus historias, como yo le he dicho, de los partidos políticos. Pero ahora el electorado de Nuevo León innovó y dijo, bueno, voy en la búsqueda de un nuevo proyecto independiente, vamos a innovar, vamos a experimentar. Yo deseo que le vaya muy bien. No será nada fácil esa convivencia entre pues, un gobierno de procedencia independiente con partidos políticos representados en el Congreso, pero al final del día pues, yo apelaría a la madurez de todos los actores políticos en el Estado para que le vaya bien a Nuevo León. Así es que pues yo te diría, por supuesto que a los partidos políticos les preocupa y les debería ocupar más el poderse adaptar para aspirar a recuperar la gubernatura. Pero por otro lado, bueno, yo creo que fue un llamado al sistema de partidos nacional y local, en donde se hicieron un lado para optar por una opción diferente y nueva. Hay gente entusiasmada con este cambio, hay gente preocupada. ¿Usted qué le diría a la población en este sentido? ¿Hay motivos para estar inquieto? Bueno, así sucede. Siempre hay quienes están a favor de un proyecto, quienes están en contra, hay distintas opiniones. Yo creo que al final del día lo que tenemos que buscar es que haya un balance positivo. Es decir, que los grandes temas de Nuevo León, insisto, una vez que ya pasaron las campañas, la guerra sucia, las acusaciones, nos concentremos en los grandes temas. Dos de ellos muy importantes que son la principal demanda de la gente. Seguridad pública. No olvidemos que venimos de tiempos muy difíciles en donde pues, no queremos regresar a ellos, no queremos regresar a las balaceras, a los bloqueos, a los colgados, a los secuestros, a las extorsiones. Hay que mantener un clima de paz y de tranquilidad en el Estado. Y por otro lado, todo el crecimiento económico. Es decir, ya la discusión sobre los partidos y los orígenes de los gobiernos va a empezar a quedar a un lado y la gente lo que va a empezar a pedir son respuestas y resultados en cada uno de los temas. Claro. Que es lo que al final del día pues, le sirve a la gente. Lo que queremos es impactar de manera positiva la rutina de los nuevoleoneses para que pueda el Estado seguir creciendo. Claro, claro, gobernador. ¿Usted metió las manos en esta elección? Bueno, nosotros acompañamos a los órganos electorales en materia de seguridad, básicamente. Públicamente lo estuve expresando ante la población. Quiero felicitar a los órganos electorales que hicieron un gran papel y nos limitamos a brindarles seguridad. Me da mucho gusto compartirle a la gente que pues, fueron unas elecciones limpias, tranquilas, no se presentaron con actos de violencia, hubo mínimas acusaciones o denuncias que se hicieron ante los órganos electorales. Entonces, el gobierno del Estado, mi gobierno, un servidor, participamos en el proceso electoral, pero hasta ahí. Gobernador, entendemos que pronto se va a reunir con el gobernador electo Jaime Rodríguez. ¿Qué le va a decir? ¿Qué cuentas le va a entregar? Bueno, primero hay que ordenar un proceso de transición profesional. Hay que hacerlo de una manera transparente y ordenada. ¿Cómo está el estado que guardan las cosas en la administración estatal, en materia de finanzas públicas, en los grandes temas, salud, educación, obras, seguridad? Segundo, hay que compartirle a la población que se entrega un gobierno en marcha. Es decir, no se detiene la administración y empieza una nueva de cero, sino que las cosas que se vienen construyendo y logrando a lo largo de muchos años, pues tienen una continuidad independientemente del sello o del
propio, ¿no?, de cada gobernante y de cada gobierno, porque los servicios se tienen que seguir prestando, porque independientemente de que haya cambios, ojalá para mejorarlos, así lo deseamos, tiene que continuar la marcha del Estado, y eso es lo que vamos a compartir con el equipo de transición del candidato electo. Queremos hacerlo, insisto, de manera transparente, queremos hacerlo de manera profesional, se entregan buenas cuentas en números económicos, de seguridad, educativos. Obviamente hay muchas áreas de oportunidad. Nuevo León es un estado que vive presionado constantemente en el tema financiero. No recibimos la cantidad de recursos de la Federación que el estado requiere para mantener el ritmo de gasto de nuestro estado, pero evidentemente, como lo ha hecho mi gobierno y seguramente lo hará el gobierno de Jaime Rodríguez, pues hay salidas, hay respuestas, hay soluciones que se buscan con creatividad para poder sacar adelante el Estado. Usted dijo ayer que entregaría un gobierno con resultados y con logros, sí, gobernador. ¿Cuáles son? Pues mira, yo te diría que en primer término, algo que ha marcado nuestra administración es el tema de la seguridad pública. Yo recuerdo en el año 2010, 2011, aquella situación tan compleja, por ejemplo, como la del Casino Royal, episodios que marcaron la historia de nuestro estado, en donde únicamente se hablaba del tema de la inseguridad. Tú recordarás como periodista, como analista, no había mesa en la que no se tocara el tema de la seguridad, no había inversionista que no preguntara sobre ello. Todo mundo estaba volcado sobre el tema con temor. Los espectáculos dejaron de llegar a Nuevo León, los centros nocturnos se vaciaron, sí, los restaurantes, los padres de familia muy temerosos de que sus hijos salieran en las noches. Entonces lo que teníamos que hacer como gobierno era regresarle la paz y la tranquilidad a la gente, y lo logramos. Creo que ese fue un antes y un después en Nuevo León. Todavía hay estados que continúan con ello. En Nuevo León tuvimos la estrategia basada en resultados, pues si me permites la expresión, atinada, para darle la vuelta a un problema tan serio y que ahora se respire un ambiente de paz y de tranquilidad. Como lo he dicho en muchas ocasiones, siguen sucediendo cosas, sigue habiendo algunos robos, sigue habiendo algunos homicidios relacionados con el crimen organizado principalmente, pero pues lo hemos disminuido en un 85%. Ningún estado ha logrado disminuir el índice delictivo como lo ha hecho Nuevo León. Otro tema muy importante que yo comprometí desde mi campaña es el tema económico. Más allá del tema de seguridad, la finalidad que tiene Nuevo León es el crecimiento económico. Si tomamos como base, por ejemplo, el índice de inversión extranjera, que es un índice muy puntual porque el inversionista extranjero tiene muchas opciones para llevar su dinero a distintas partes del mundo. ¿Por qué hacerlo en Nuevo León? ¿Por qué ir a Nuevo León a arriesgar, invertir recursos para crecer una nueva empresa o para ampliar las empresas que ya tienen? Porque en Nuevo León hemos construido confianza en un Estado de Derecho, porque hay condiciones de seguridad, porque tenemos un muy buen sistema educativo, porque hay paz laboral, tenemos más de 15, 16 años sin ninguna sola huelga, por nuestra posición geográfica, por nuestra infraestructura. Entonces te puedo decir que año con año hemos subido la meta $1,000 millones por año, al grado de llegar a este año a rebasar los $6,000 millones. Para ponerlo en perspectiva, yo recibí este gobierno con 1,200 millones de dólares de inversión extranjera. A este momento lo estamos dejando en 6,200 millones de dólares. Primer lugar en apertura de empresas, crecimiento 2 puntos por encima del país. Es decir, en Nuevo León hay empleo, hay oportunidades de desarrollo. Entonces yo te diría que esos dos grandes pilares, que es el de la seguridad, el del desarrollo económico, el del empleo, que son las principales demandas de la gente, son resultados positivos de esta administración. Gobernador, ayer usted dijo una frase, dijo que ha habido guerra sucia sistemática en su contra. Guerra sucia es distinto de crítica, porque guerra sucia implica sí, una crítica pero malintencionada. Así es. ¿Usted cree que ha habido esto, que se han levantado falsos en su contra? Bueno, yo lo he dicho y con todas sus letras, porque hemos sido acusados, un servidor, mi familia, de un presunto enriquecimiento ilícito asociado a actos de corrupción. Han sido puras notas periodísticas, verdades a medias, señalamientos, ni siquiera acusaciones.
no han prosperado ninguna denuncia legal en nuestra contra, no hemos sido notificados por ninguna autoridad judicial, hemos sido juzgados en algunos escenarios. Ha habido una organización civil que se ha dedicado a juntar firmas para presentar una denuncia, situación que, como lo he dicho yo anteriormente, pues no es de número de firmas, es de que proceda o no legalmente un punto legal, de derecho. Y ahora que ya terminaron las campañas y que se acabó la veda electoral, por la cual yo no podía salir abiertamente a los medios, pues deseo salir a expresarle a la población que todo eso es falso y que se ha construido para generarle una etiqueta a mi persona, a mi familia y a mi gobierno de corrupción. Y para mí es muy importante disipar todas esas dudas que seguramente sectores de la población la tienen. Si tú, pues 90 días estás recibiendo información de una familia, de los Medina, negativa, en donde se le señala que ha presuntamente cometido actos de corrupción y que ha amasado un gran patrimonio en estos 6 años, cosa que es falsa, pues quizá te puedas quedar con eso. Pero ahora yo lo que quiero es que la gente conozca la otra parte de la historia y que con documentos, con papeles en mano, con pruebas, en lo que respecta a mi patrimonio, poderles compartir a la gente qué es lo que yo tengo. Y me atrevo a hacerlo de manera pública y me atrevo a hacerlo ante las cámaras para que no haya duda de que yo pueda tener algo escondido por ahí de manera cubierta, encubierta, o que lo que ha construido mi familia, mi padre, por ejemplo, aquí en México o en el estado de Texas, también es mío, cosa que es falsa totalmente. Ellos se han dedicado a eso por muchos años de manera abierta, de manera transparente. Entonces, sí deseo y quiero hacerlo, y es mi obligación hacerlo además, aclararle a la población esta situación, insisto, que lastima, esta situación que es falsa, que es absurda. Tú recordarás, bueno, esto no inicia desde las campañas, inicia desde que empieza mi administración, rumores de que si yo no vivía en Nuevo León, que si mi familia ahí venía en aviones a San Antonio, y que vivía mi familia allá y que veníamos a dejar a nuestros hijos a Nuevo León y luego se regresaban en la tarde. Había gente que la creía. Imagínate qué cosa tan absurda. Venir todas las mañanas temprano a dejar a tus hijos y luego terminar, regresarte para allá, para luego bañarse y venirse otro día en la mañana, cuando yo estaba todos los días aquí prácticamente en los medios de comunicación y en eventos públicos. Si revisamos la agenda de mi gobierno, prácticamente todos los días he tenido un evento público ante los medios de comunicación. Entonces, por eso digo que son guerras sucias, son rumores que se generan para lastimar, no para ayudar a una persona, al contrario, para lastimar a una persona. Si me permite, pues quisiera entrar en algunos de estos puntos, algunas de las cosas que se han dicho, porque mucha gente las ha escuchado, gobernador, y seguramente querrá conocer los detalles. Claro. Y si usted los puede aclarar, pues mucho mejor. Mire, usted se compró una casa en Las Misiones, ¿verdad? Sí. Se habla de que costó alrededor de 20 millones. Bueno, yo aquí en este momento quiero compartirte, Luis, aquí tengo toda la documentación y en un momento más te la dejaré para que pueda el medio de comunicación tomar imágenes en donde está la compraventa de esta casa, ¿sí? Aquí está con un cheque a nombre de tu servidor, Rodrigo Medina de la Cruz, por 12,300,000 pesos. Ese es el costo, no 20 millones. Y otro cheque de 1,000,000 de pesos para separar la casa. Es decir, la casa tuvo un costo de 13,300,000 pesos. Aquí está la escritura pública. Aquí está. La escritura pública donde se consigna el valor. Está inscrita a nombre de mi esposa Greta. Y hay un dato curioso aquí, en donde si tú ves la fecha de la escritura pública, es el día 12 de agosto de 2014, que es la fecha de cumpleaños de mi esposa. Tan pública y tan abierta es esta escritura que tiene esa fecha por un significado personal. ¿Fue un regalo de cumpleaños? Así es. Es la única casa que yo poseo. Cabe mencionar que antes de yo entrar al gobierno, yo vendí mi casa, la que tenía anteriormente en San Pedro, en la colonia Tampiquito, y eso, por supuesto, con el producto de esa venta y mis ahorros,
me ayudó a comprar esta casa, como mucha gente que compra su casa, que es perfectamente legal. Esta casa no está a nombre de otra persona, no estoy viviendo en una casa prestada. Esta casa está a mi nombre, a nombre de mi esposa, pagados los impuestos. Aquí tengo copias de los cheques en donde se pagaron los impuestos. Dirigido al notario público de 300,000 pesos. Aquí están los recibos del Estado. O sea, lo ha hecho todo abiertamente y a con su mi nombre. dinero, con mi chequera. Se empezó a generar un rumor de que yo había comprado terrenos al lado de la casa y enfrente. Es totalmente falso. Tan fácil como ir al registro público de la propiedad, que como su nombre lo dice es público, a revisar qué es lo que tiene el gobernador Rodrigo Medina. Aquí está. Yo deseo hacerlo público, transparente, que las cámaras lo registren, que el periódico lo registre, que puedan sacar copias de los cheques, de la escritura pública, en donde no hay ninguna situación ilegal al respecto. Se compró como lo compra la gente. Hay un tema importante, Luis. En esta guerra sucia se ha tratado de manipular a la opinión pública diciendo todo esto o este patrimonio o esta casa y lo que posee el gobernador Medina y su familia se construyó en los 6 años de la administración. Yo empecé a trabajar a los 16 años. Tengo más de 20 años de trabajo como tú, que seguramente tienes muchos años y has ido ahorrando a lo largo de tu vida. Y bueno, pues compras algunas cosas que te permiten ir creciendo tu patrimonio, que es perfectamente legal. A ver, Mi padre tiene 47 años de carrera profesional. Claro, claro. Si me permiten este punto, porque esta es una aritmética que hace mucha gente. Sí. Usted ganará pues alrededor de, al menos como gobernador, Sí. 1,5 millones de pesos al año, más o menos. Sí. En 6 años de gobierno tendría apenas 9 millones. No alcanzaría para una casa de 13 millones, gobernador. A ver, insisto, yo tengo trabajando desde los 16 años de edad. He sido subsecretario de gobierno, he sido director del área de inteligencia, he sido diputado federal, he sido secretario general de gobierno, he sido gobernador del estado, he sido delegado del Instituto Nacional de Migración, he trabajado como abogado postulante, he generado ingresos de mi persona, no tantos como para tener un gran patrimonio. Son 2 propiedades las que tengo. Y el 20% de una que en un momento más te voy a compartir. Es un terreno en General Terán de 36 hectáreas, en donde tengo una pequeña casa de campo, por cierto, una casa móvil, ni siquiera una casa construida. Mi casa en Las Misiones, que es donde voy a vivir. Necesito una casa en donde ir a vivir y compré esta casa y se acabó. Algunas cuentas bancarias de ahorro de mi esposa, mías, que no llegan a figura, tanto de gasto corriente como de inversión. Una acción en el Club Campestre de Las Misiones, y eso es todo mi patrimonio. Insisto, la gente hace cálculos de 6 años, hagamos cálculos de 20 años. Yo tengo aquí copia de mi declaración patrimonial, que por cierto aquí la tengo a la mano, en donde vienen declarados los ingresos, no de ahora, sino de muchos años. ¿Sí? Aquí está la declaración patrimonial, esta es, consignada ante la Contraloría, en donde vienen pues los ingresos. ¿Sí? Aquí tú podrás ver de las distintas actividades los ingresos que tenemos, que está perfectamente consignado ante la Contraloría del Estado, que es público, que esto lo ve la Auditoría Superior de la Federación y que año con año se va actualizando. Entonces no hay gato encerrado. Yo sé que se pueden hacer muchos cálculos simplistas, como ese, de decir, bueno, pues vamos a sumarle lo que ganó en 6 años y luego quítale sus gastos y luego a ver si le alcanza la casa. No, pues yo no empecé mi carrera como gobernador, imagínate. Mi primer trabajo, gobernador del estado, ¿no? Pues traigo una carrera atrás de muchos años de esfuerzo, de ahorro. Mi esposa trabaja toda la vida, también ha ahorrado, ¿sí? Y lo que tenemos y lo que hemos construido, insisto, es transparente. Gobernador, ¿usted tiene alguna empresa también o es accionista? No tengo ninguna empresa. Ninguna. No tengo ninguna empresa. Tengo, insisto, esta casa. Tendré que ir a buscar trabajo una vez que salga de aquí, ¿verdad? Quizá alguna empresa o algún lugar para pues, poder asegurar mis ingresos. Pero con lo que yo he construido, principalmente dentro del servicio público, porque es la gran mayoría de los años que yo he trabajado en el servicio público, este es mi patrimonio, insisto. La casa en Las Misiones, aquí están las escrituras y los cheques. Un terreno en General Terán de 36 hectáreas, aquí están los cheques. Aquí está la escritura pública. Una acción en el Deportivo Club Campestre de Las Misiones. Y 20% de un terreno familiar que tenemos en San Pedro Garza García. 20% en copropiedad con mi familia y mis hermanos.
Es todo lo que tengo. Si me permite, gobernador, otro de los temas que se volvió muy comentado fue el de los terrenos en Mina. Sí, señor. Los terrenos que, de acuerdo a documentos, son alrededor de 2.400 hectáreas, primero vendidas a Héctor Martínez del Grupo Kalos, quien le revendió a su hermano Alejandro y Humberto. Sí. Primero, déjame aclararte algo. Yo en lo personal, o como gobernador del estado, o mi esposa o mis hijos, no tenemos nada que ver en eso y no estoy diciendo con esto que sea ilegal lo que se hizo. Simplemente quiero iniciar con eso aclarando, ni participo ni de manera directa ni indirecta, ni lo sé, ni tengo nada que ver. No quiero decir con esto que hay un deslinde porque presumiblemente haya algo ilegal. Y ahora entro en detalle. Perdón, entonces nada más para precisar, los terrenos de Mina son de su familia, no de Son usted. de mi padre, de mi familia, en asociación con otros empresarios, perfectamente legal y legítimo, vuelvo a lo mismo. Sí. ¿Sí? Ahora, no tengo nada yo que ver, ni hubo ninguna acción de gobierno, ni ninguna acción personal mía que haya influido en esas operaciones. Hay que compartirle a la población que cuando uno entra al gobierno o es gobernante, pues si tienes familiares o gente cercana que tiene su actividad legítima y que trabaja todos los días para sacar su vida adelante. Es decir, no puedes encerrarlos en algún lugar y decir tú ya no puedes ni salir, ni hacer nada, ni comprar nada, ni crecer nada porque tu familiar es político o es gobernante o es gobernador. Pues tienen la libertad de ejercicio de sus facultades y de sus negocios y su actividad empresarial siempre y cuando sea lícita. Los terrenos ejidales, desde que se hizo la reforma, si mal no recuerdo, en la época del presidente Carlos Salinas, se cambió la Constitución para que los ejidatarios pudieran disponer de sus tierras y poderse convertir en propiedad privada mediante compraventa. Correcto. Es una operación perfectamente legal, de las cuales se hacen muchísimas en todo el país. Lo que critican es que se compraron muy baratos, ¿no? Y que se aprovechó que se iba a construir un penal y una planta para que subiera el valor. Sin que yo tenga una participación directa, lo que yo sé es que hubo avalúos, hubo todos los trámites legales correspondientes que se tienen que llevar a cabo, que los trámites se hicieron a través de este inversionista, de Héctor Martínez, no directamente de mi padre, que fueron invitados a esta compraventa, ¿sí? Y que no tiene nada ilegal. Es que hasta este momento nadie ha dicho, bueno, es que aquí está la ilegalidad. Se aprovecharon de una situación, no hubo pago de por medio, se los adueñaron, se los adjudicaron, hicieron un lado a los campesinos y a los ejidatarios. Eso no es cierto. Eso no es cierto, eso existe, ahí está, hubo compraventa, hubo cruces de cheques, hubo todo el trámite legal correspondiente. ¿Dónde dice que está la ilegalidad? ¿Dónde está la ilegalidad de una operación, insisto, que mucha gente, e incluso mucha gente de San Pedro Garza García, empresarios, conocidos por muchos de nosotros, llevan a cabo este tipo de operaciones? Insisto que son legales y que son correctas. Entiendo que la gente podría pensar, bueno, es que podría haber conflicto de intereses, se asociaron para poder aprovecharse de la gente. Es falso, eso no existe. No le ayudó el gobierno en nada, porque algunos vecinos del ejido Las Ventanas hablaban de conflicto. Ni siquiera tiene que ver la autoridad estatal en eso. Es un tema que se ve ante el Registro Agrario Nacional, es un tema nacional. Okay. Nosotros el Estado no tiene ninguna injerencia en la administración de los ejidos o de tierras ejidales. Te repito, Luis, estas operaciones se hacen todos los días. Si tú te vas al Registro Agrario Nacional y si tú vas a pedir copias de las compraventas que se hacen de tierras ejidales y de ranchos y de todo este tipo de cosas, te vas a encontrar movimientos todos los días y te vas a encontrar nombres conocidos de gente que lo hace, insisto, porque no es ilegal. El tema de Texas y de San Antonio. Sí, perdóneme, sí. Ese es otro tema. Son empresas de venta de casas que tiene su familia. Déjame te platico. Mi hermano Alejandro, por azares del destino y por su trabajo, hace muchos años, vivió y vive parcialmente ahora en Estados Unidos y acabó radicando en San Antonio, Texas. Y empezó a dedicarse y a construir empresas de desarrollo inmobiliario mucho antes de que yo fuera gobernador. Estamos hablando desde hace... 2005, por allí. Estamos hablando de 15 años, 11 años. Okay. De manera transparente,
de manera abierta y pública. Si tú vas con corredores de bienes raíces de San Antonio y le preguntas, te van a decir, sí, conocemos a Alejandro Medina, pues se ha dedicado a esto toda la vida, de manera legal, como cualquier persona lo puede hacer aquí en Nuevo León. Los terrenos que se han adquirido han sido mediante créditos. ¿Sí? La gran mayoría de ellos adquiridos antes de que yo fuera gobernador del estado se deben a los bancos. Son desarrollos inmobiliarios como los que se hacen aquí en Nuevo León. Vamos a construir el fraccionamiento tal. Se pide prestado dinero al banco, se desarrolla, se venden las casas. Es un negocio perfectamente legítimo. Si tú me dijeras, hay conflicto de intereses, se llevaron dinero sucio del estado de Nuevo León para hacer eso, ya claro que no. Ahí están los créditos hipotecarios, ahí están las propiedades grabadas con los créditos, es público, es abierto, hay páginas de internet, no hay nada escondido. A nombre de ellos, otra vez, no a nombre de un tercero, no a nombre de alguien que tiene una relación que está vinculada, a nombre de ellos pública y abiertamente, haciéndolo en Estados Unidos por muchos años. ¿Dónde está el delito? Creo que lo que preocupa es que su hermano sea gobernador mientras ellos desarrollan estas empresas. La gente se puede preguntar, ¿no habrá alguna relación, apoyo del gobierno? Desde antes que yo fuera gobernador. Estas empresas existen desde antes de que yo fuera gobernador. A eso se dedica. ¿Y usted no es socio? Ni abierto, ni encubierto, ni directa ni indirectamente. Te lo digo con toda la tranquilidad. La gente pudiera pensar, eso es del gobernador Medina y entonces está a nombre de su papá, de su hermano. Es falso. El tiempo nos dará la razón. El tiempo nos dará la razón, porque no hay nada. Es un negocio de ellos. Y tampoco creas que les va tan bien, porque el mercado pues tiene sus características. Tampoco creas que es el gran negocio en donde se ha pretendido hacer ver que la familia Medina ha comprado una cantidad de terrenos. Se deben los terrenos, son fraccionamientos. Tú puedes ir a ver y a preguntar las casas, ahí están. Se venden como si fueras a cualquier fraccionamiento ahorita a comprar una casa aquí en el estado de Nuevo León. Así de claro y así de sencillo.